del Señor. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, nosotros debemos reconocer quiénes somos, cómo somos y de qué material somos hechos. Nosotros debemos estar conscientes, mis amados, de nuestra capacidad, hablando en los términos humanos. Debemos saber de que somos de un material delicado, de un material frágil, de un material que se rompe con nada, que con poquito, mis amados, nos desbalancean, casi nos tumban. Y encontramos a mucha gente que un día estuvo en las manos del Señor en la iglesia, y los vemos fuera del redil del Señor por cosas sencillas, por cosas que uno dice, eso no es nada. Pero no es nada para usted, que ya es un soldado de los buenos, de los grandes, que ya va ascendiendo, que tiene años de luchar, años de experiencia. Pero cuando alguien viene por cosas sencillas, y eso demuestra la naturaleza nuestra, que somos delicados, somos sencillos. Entonces, y muchas veces, quizás al compararnos con la iglesia primitiva, hablando de la iglesia actual, de la iglesia del 2024, hermanos, le quedamos mucho a deber a la iglesia primitiva, porque aquellos los azotaban, los apedreaban, los encarcelaban, les quitaban sus bienes, los despojaban de sus cosas, y ellos seguían adelante predicando y sirviendo al Señor de señores y Rey de reyes. Y nosotros muchas veces, mis amados, con una cosa más sencilla nos desviamos, nos debilitamos. Pero debemos entender eso, reconocer nuestras debilidades, reconocer que nosotros dependemos totalmente del Señor. Dependemos del Señor hasta para algo sencillo como lo es respirar. ¿A quién le enseñaron de los que estamos acá a respirar? A nadie lo mandaron a la escuela o a un lugar para que alguien le enseñara a respirar. Desde el momento en que nacemos, respiramos. Venimos con ese, ¿cómo le podríamos llamar? Con esa capacidad para poder respirar. Y muchas otras cosas de que nadie nos enseña. Pero eso tan básico, eso tan sencillo como lo es respirar, sin la ayuda del Señor, nos veríamos en serios problemas. Ahora bien, cuando reconocemos nuestras debilidades, eso nos hace reconocer que si algo nos hace grande, que si algo nos hace fuerte, que si algo nos hace valiente, es el poder de Dios en nosotros. Qué maravilloso es cuando tenemos el respaldo del Señor en nuestra vida, mis amados. Sentimos la presencia de Dios obrando y nosotros salimos, oramos, reprendemos y nos enfrentamos hasta el mismo diablo, porque tenemos la autoridad del Señor. Cuando alguien tiene la autoridad del Señor, no le importan los demonios, no le importa lo que esté al frente. Él siempre dice: en el nombre del Señor obtendremos la victoria. Pero qué diferente es cuando la presencia de Dios se ha alejado de nosotros. Cuando la presencia de Dios no está en nosotros. Ahí, mis amados, es donde se cumplen las palabras que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice el parte final del texto: porque separados de mí nada podéis hacer. Mis amados, ya habiendo caminado un buen tiempo en el Evangelio, podríamos decir que el decir un texto al frente de la iglesia es algo sencillo. Pero cuando la presencia de Dios no está en nosotros, se aplauden las rodillas. Y no es que uno no tenga nervios, ¿cómo no? O uno no sienta que puede equivocarse, ¿cómo no?
pero lo que lo hace impulsarse es la presencia de Dios. Ahí podemos decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Hay momentos, mis amados, donde nos damos cuenta de que somos tierra, somos polvo, somos barros. Yo recuerdo una experiencia donde predicaba y el Señor me respaldaba de una manera tan maravillosa, pero cuando yo me bajaba del púlpito y iba a mi casa, iba a la cama y después de orar me sentía el hombre más cobarde. Después de ser el valiente que estaba predicando y aquella unción tremenda, después de ir a mi casa me sentía con miedo, con temor, y yo le preguntaba: Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Si unas horas acabo de estar sintiendo tu gloria, ¿qué es este miedo? ¿Sabe qué me hizo sentir el Señor a mi corazón? Es para que la gloria no sea tuya, para que la gloria sea siempre del Dios de los cielos. Por eso, mis amados, es que en Dios somos más que vencedores. Ahora bien, hablamos en esta tarde, leímos en esta tarde de uno de los grandes hombres de la Biblia, y quizás en esa área de fuerza fue el único que tuvo esa capacidad, esa fuerza de ser poderoso como Sansón. Son raros y contados los hombres que han podido decir que han tenido esa fuerza física para vencer a sus enemigos. Pero encontramos, mis amados, en este pasaje de la Biblia a un Sansón debilitado, a un Sansón descuidado, a un Sansón que está a punto de sufrir, está a punto de pagar el precio alto por no haberle sido fiel a la palabra del Señor. Ahora, Dalila le dice: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y aquel dijo: como antes reventé las cuerdas, reventé las ataduras, como levanté la puerta de mis enemigos, como maté a aquel león, como le despedacé, como maté a 1000 hombres con la quijada de un asno, así voy a vencer esta vez. Pero dice la Biblia categóricamente que él no se había dado cuenta de que Dios se había apartado de él. Y dolor este Sansón en esta oportunidad, dice la palabra del Señor, que se debilitó. ¿Por qué se debilitó? Porque el Señor se apartó de él. Sintió dolor en su vida al darse cuenta que el Señor se había apartado de él. Mis amados, no hay nada que podamos comparar y decir: esto puede igualarse a la presencia del Señor. Esto puede equivalerse a la presencia del Señor. Por eso es que muchas veces lo decimos categóricamente: prefiero perder familia, prefiero perder amigos, prefiero perder amistades, posesiones, posición social, pero no perder la presencia de Dios. Porque alguien se da cuenta de lo que vale la presencia de Dios lastimosamente hasta que ya no la tiene. Y Sansón se dio cuenta que Dios se había apartado de él. ¿Por qué? ¿Por qué se apartó de él? Porque el Dios de misericordia, porque el Dios que lo concibió en una pareja estéril, el que le había dado tantas victorias, tantas victorias sobre sus enemigos, se había apartado de él. ¿Sabe por qué? Porque Sansón abusó de la gracia del Señor. Se enamoró de las que no eran de su pueblo en primer lugar. Sus padres le decían: ¿acaso no hay? ¿Acaso no hay entre las hijas de tu pueblo? Pero Sansón decía: no, aquella es la que me gusta. Y esa no era la primera, Dalila no era la primera que se había enamorado él de otra extranjera, no. Y él abusó de la gracia del Señor. No tenía lo que puntualmente se le había señalado que no lo hiciera, él lo hizo. Él no podía cortarse el cabello, no podía tomar vino, no podía meterse con mujeres extranjeras. Y él lo hizo porque él creía, mis amados, que la fuerza era de él. Entonces Sansón, Dios se apartó de él. ¿Por qué? Porque no atendió al consejo de sus padres ni a la ley de Dios. Mis amados, nosotros, como dice la palabra del Señor, que esto se escribió para las futuras generaciones, para que nosotros viésemos y entendiésemos y no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Nosotros, mis amados, debemos atender
a la palabra del Señor. Debemos atender al consejo. Dicen que en la abundancia del consejo está la sabiduría. Nosotros debemos atender el consejo. Hay consejos que nos van a molestar. Hay consejos que no nos van a gustar. Pero usted debe analizarlo, debe repasarlo, debe llevarlo a la palabra del Señor y ver si el consejo está bien o el consejo está mal. Si el consejo está para edificación o el consejo está para destrucción, pero hay que meditarlo. Porque decía en un texto ahí que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Y si bien es cierto, cuando uno anda un poco así, apartado del Señor, se tira por la vereda más recta. Y uno piensa que va bien por ese camino. Pero qué bueno cuando Dios pone a alguien y te dice: hijo, por ahí vas mal, por ahí te puede ir mal. Y a uno le molesta que le corrijan. ¿A cuánto le gusta que lo corrijan? A mí me molesta, siempre me saca de quicio, pero siempre hay que analizar y luego puede ser. Amén. Entonces, Sansón, mis amados, perdió su fuerza. Dice el versículo 17 que se debilitó como todos los hombres. Aquel hombre fuerte, aquel hombre que había hecho hazañas, se había debilitado. ¿Sabe por qué se debilitó? Porque abrió su corazón al enemigo. Abrió su corazón al enemigo. Mis amados, debemos cuidarnos de lo que hablamos y con quién lo hablamos. Usted me ha escuchado en más de una ocasión decir que cuando usted esté enojado, molesto, no hable. No hable. Quédese calladito, quédese tranquilo. Una, porque de toda palabra ociosa, corrompida, daremos cuenta. Segundo, porque cada palabra que nosotros soltamos, hay un enemigo tras nosotros que no dice que es como gato, sino como león rugiente buscando a quien devorar. Dicen que en una oportunidad estaban en un ayuno ciertos hermanos y después de orar un tiempo se dicen unos al otro: ¿por qué no nos acercamos y nos contamos nuestras debilidades? Y uno empezó a decirle: no, yo tengo el problema que si veo una Biblia, un teléfono, yo me lo echo a la bolsa y me lo llevo. Yo tengo otro problema que no puedo evitarlo, de ver la mujer ajena. Y el tercero le preguntan: ¿y vos? Le dice: es que yo no puedo callar lo que me cuentan. Muchas veces, mis amados, hablamos con quien no debemos. Usted, cuando esté pasando por un momento de debilidad, acérquese a un hermano de lo bueno, de los que le van a dar un buen consejo, no de los que le van a decir: no, vámonos para el mundo, mejor los dos. Otra cosa, cuando usted pasa por una debilidad, porque todos somos tentados, el problema es cuando nosotros lo soltamos, automáticamente le decimos al enemigo: más, disparame, aquí está mi debilidad. Y Sansón fue lo que hizo, abrió su corazón al enemigo. Sansón descubrió su debilidad al enemigo. Su debilidad. Dalila insistió hasta el punto en que Sansón confesó su debilidad. Y cuando se durmió, lo embriagó, se durmió. Cuando se despertó, ya no tenía su fuerza. Y no era específicamente que la fuerza fuera el cabello, porque después vemos que hizo grandes hazañas, pero lo que pasó es que se apartó de Dios. Ahora bien, su enemigo aprovechó la información. El enemigo aprovechó la información. Entonces hay que cortarle el cabello, hay que quitarle la fuerza, y cuando esté así, nosotros vamos a atarle. ¿Qué más perdió Sansón? Aparte, perdió su vista. Dice el versículo 21: le sacaron los ojos, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mis amados, aquellos ojos que habían visto la gloria de Dios, aquellos ojos que vieron tantas victorias,
Aquellos ojos, mis amados, que vieron las maravillas de Dios. Aquellos ojos que vieron las hazañas que Dios hacía, que su espíritu venía y lo fortalecía, ya no podían hacerlo más. Ya no podrían volver a ver. ¿Por qué? ¿Por qué perdió la vista? Porque se descuidó. Mis amados, nosotros estamos en este mundo en una batalla. No estamos de vacaciones, no estamos sombreando, no estamos pasando el tiempo. Estamos en una guerra espiritual donde no podemos darnos el lujo de descuidarnos, porque Dios nos ha bendecido, Dios nos ha honrado, Dios nos ha hecho ver con estos ojos maravillosos las maravillas de Dios, los milagros de Dios. Hemos visto su gloria una y otra vez. No perdamos esa visión, alabado sea Dios. Quizás no nos saquen físicamente los ojos, pero ¿qué pasa cuando apartamos nuestra mirada del autor y consumador de la fe? Cuando apartamos nuestra mirada de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida y empezamos a poner nuestra mirada donde no debemos ponerla. Me gusta una frase que dice Job: hice pacto con mis ojos para no ver la mujer ajena. En el sentido de que las podía ver, hice pacto. Mis amados, la primera vista es reflejo, la segunda es decisión. Si usted ve una muchacha por allá, la primera es natural, la curiosidad. La segunda es decisión de usted. Si cuando va pasando el teléfono vio una allí desnuda, pues salió. Pero si usted vuelve para atrás, eso ya es voluntariamente. Cuidemos nuestros ojos, que Satanás nos saque nuestros ojos de las cosas espirituales. Sansón ya no podía ver las maravillas de Dios con sus ojos. ¿Por qué? Por el descuido. ¿Sabe por qué más? Por creer que el poder era suyo y no de Dios. Cuando Dios nos va levantando, cuando Dios nos va respaldando, es cuando más debemos nosotros acercarnos al Señor. En una oportunidad, un joven empezaba a predicar y predicó muy bonito ese mensaje. La iglesia, después de que terminó uno a uno, le iba diciendo: qué bonito, Dios te bendiga, Dios te use, Dios te siga usando. Y cuando iba saliendo, se le acerca otro hermano y le dice: hermano, qué bonito, Dios te va a usar. Y le dice un anciano de los de la iglesia, le dice: ¿sabes quién te habló ahí? Le dijo. El hermano: no, le dijo, el diablo te habló, le dijo. Porque te va a subir el ego. Hacete el sordo, le dijo. Hacete el que no oís y a darle la gloria al Señor. Por eso es que cuando a usted lo feliciten, dígale: gloria a Dios por ello, a su nombre. La gloria es de Dios. Nunca creamos, mis amados, que somos nosotros. Solo simplemente somos vasos que el Señor usa a como Él quiere. Y así como usa uno, Él puede usar a otro y usa a quien quiere, porque el poder es de Dios. Pero Sansón perdió los ojos por confiarse, por creer que el poder era de él y no de Dios. El poder es de Dios. Si Dios nos usa en el don de sanidad, el que sana no somos nosotros, es el Señor. En lo que Dios nos use es la gloria del Señor. ¿Qué más perdió Sansón? Perdió su libertad. Dice que lo arrestaron, lo maniaron y lo llevaron a la cárcel. Si hay algo hermoso, mis amados, es la libertad. Yo medito en aquellos que están prisioneros, porque nosotros con 2-3 días de temporal que haya, estando en casa, con las comodidades, pero más lo que somos vagos, nos desesperamos por salir, porque deje de llover para salir. Imagínense aquellos que no pueden ni ver la luz del sol. Ahora apliquémoslo a la vida espiritual. Si hay algo maravilloso, mis amados, es la libertad. Ser libre no tiene precio. Mire, adorar a Dios con limpia conciencia, con una libertad moral y espiritual, eso es maravilloso. Pero qué duro es cuando has pecado, has fallado y tú quieres levantar las manos y Satanás te dice: ¿te acordás?
Tú ya no eres libre, tú ahora eres cautivo mío. Y aunque a veces estamos en la iglesia y estamos en el altar, pero Satanás nos habla al oído y dice: no podés adorar, esa alabanza va sucia, esa alabanza va contaminada. Pero ahí hay que decirle: el Señor me ha perdonado, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alguien tiene palmas para el Señor esta tarde. Sansón perdió la libertad por desobediente. Mis amados, en la Biblia y en la historia, a ningún desobediente le ha ido bien. A ningún desobediente le ha ido bien. A todos les ha ido mal. Entonces él perdió su libertad por desobediente. Mis amados, el texto que acabo de decir: si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Cuidemos esa libertad que Dios nos ha dado. Esa culpa que el Señor quitó, cuidémosla, mis amados. Yo recuerdo que tenía alrededor de unos 14, 15 años, y ese sueño lo tengo aquí en la cabeza, y como que ayer fue. Soñaba que estaba en un lugar y una muchacha se me acercaba y me quería abrazar, y yo le decía: no, deténgase, deténgase. Y la frase común en el mundo: y que no sos hombre. Yo recuerdo que le decía en el sueño, 14, 15 años tenía: es que yo no puedo perderle lo que Dios me ha dado. Aleluya. Yo no puedo perderle lo que Dios me ha dado. Y cuando ponemos y sabemos lo que Dios nos ha dado, puede llegar la oferta más grande, la oferta más bonita, pero sabemos que nuestro Dios vale más que todo eso. Cuidemos esa libertad, mis amados, esa libertad que en Cristo nos ha dado. Disfrutemos cada día de esa libertad, gloria a Dios. Ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del mundo. Ahora somos hijos de Dios, libres en Cristo Jesús. Aleluya. Este Sansón también perdió su dignidad. Lo amarraron a un molino y fue burla para los filisteos. Aquel hombre atado a un molino, sin ver para dónde iba, dando vueltas en círculos. Y no es cierto que Satanás muchas veces nos ata de esa manera, y estamos dando vueltas en círculos, sin ver, sin saber para dónde vamos. Perdió su dignidad. Qué tremendo cuando alguien le ha servido al Señor. A uno le duele, le arde el corazón, y verlo después blasfemando del nombre de Dios, totalmente lo contrario a lo que habían sido. Uno dice: perdió su dignidad. Mis amados, nosotros tenemos un puesto de honor. No crea que usted es cualquier cosa. No piense que no, yo soy uno más. No, usted es alguien especial. Si usted no valiera lo que vale, Satanás no le interesaría estarlo molestando. Satanás lo dejaría en paz, pero como sabe lo que valemos, sabe quiénes somos, tarde y mañana está buscando derribarnos. ¿Por qué? Porque quiere que perdamos nuestro puesto de dignidad. Mis amados, parece que no, pero ante la comunidad misma, los creyentes tenemos un grado de posición digna. Que no lo reconozcan públicamente, eso es otra cosa, pero en el fondo de su corazón ellos dicen: no, es que el hermano fulano, no, es que el hermano sutano, y tienen ese grado de dignidad sobre nosotros, gloria a Dios. Ahora, mis amados, él perdió su dignidad. ¿Por qué? Porque lo ataron con cadena. El hombre fuerte y libre está atado. El hombre fuerte y libre está atado. El que rompía los lazos, cargaba los portones gigantes y los llevaba por allá. Aquel, mis amados, que hacía desastres con una quijada de asno, no ocupaba una espada. Es que con una que les pegara no volvían por otra también, va. Cada uno era al suelo. Aquel hombre, mis amados, que desgarraba a los leones por la boca. Aquel a que le temían los filisteos, sus enemigos le temían. Porque cuando está con Dalila no va a creer que está afuera, está en la tierra de los filisteos. Y le temían, estando dentro de su tierra, le temían. Aquel hombre que llevaba el poder de Dios, hoy en este versículo está de burla. Está de burla.
Mis amados, guardémonos. Los poderosos caen cuando se descuidan. Los grandes caen cuando se descuidan. ¿Y qué llevó a Sansón a todo esto? ¿Por qué pasó esto? Sencillo. Por no obedecer. Por no obedecer. Mis amados, guardémonos. Cuidémonos. Evitemos por cualquier lado que Satanás nos gane ventaja. Satanás siempre va a estar ahí buscando, pero nosotros debemos reconocer, mis amados, que lo que somos y lo que hacemos es por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Procuremos mantenernos siempre en la voluntad del Señor. Y le aseguro, no tendremos nada que lamentar. No tendremos nada de qué quejarnos. ¿Por qué? Porque vamos caminando por el sendero del bien. Lejos de tener algo que lamentar por las desobediencias, tendremos muchas victorias que celebrar, muchas victorias que darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos guardado, porque nos hemos cuidado. Qué maravilloso es, mis amados, cuando nuestro ser, nuestra conciencia, el Espíritu Santo le dicta a nuestro espíritu y nos preguntan aquella pregunta que se lanza: si Cristo viniera hoy, y nuestra conciencia, nuestro espíritu